Esta boca mía, capítulo 8. Lo que expresa su boca demuestra que usted es salvo. Realicen, cultiven, consigan el objetivo, completen su propia salvación con reverencia, sin confiar en sí mismos, con sumo cuidado, con sensible conciencia, vigilantes ante la tentación, confesando con candidez cualquier cosa que ofenda a Dios y deshonre el nombre de Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Recuerdo cuando Dios habló a mi corazón diciendo: Joyce, ya es tiempo de que tu boca demuestre que eres salva. Esto puede parecer extraño, pero es cierto. Es posible ser salvo, es decir, ser cristiano y no parecerlo. Un individuo puede ser hijo de Dios y no hablar como tal. Lo sé porque yo era una de esas personas. No es suficiente ser salvo o salva, la boca, la forma de hablar, debe también demostrarlo. Esto es parte del proceso al cual se refiere el apóstol Pablo cuando dice: realicen su propia salvación. ¿Qué significa exactamente realizar nuestra salvación? En Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, Pablo, quien escribió esta frase a los filipenses, afirmó claramente que la salvación no se puede ganar, que es dada por la gracia de Dios y que la recibimos mediante la fe, que no es una recompensa por las buenas obras, para que nadie se gloríe. Sin algo de compasión, estos dos pasajes de Filipenses pueden parecer contradictorios. El nuevo nacimiento, el envío de su Hijo Jesucristo a vivir en nosotros, el darnos su Espíritu Santo y crear en nosotros un nuevo corazón, es algo que solo Él puede hacer por su gracia, misericordia, amor y bondad. Él hace todo el trabajo y nosotros recibimos el don gratuito por la fe. Realizar la salvación que nos ha dado de manera gratuita es exactamente otra frase de nuestro caminar con Él. Podríamos decir que Él deposita una semilla en nosotros y que luego cooperamos con la obra del Espíritu Santo para que esa semilla crezca y llegue a ser una planta que ocupa toda nuestra vida. Cultive la semilla. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su descendencia. No dice y a los descendientes como si hablara de muchos, sino como de uno. Y a tu descendencia, la cual es Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 16. La Biblia se refiere a Jesucristo como la simiente. Me gusta el término simiente o semilla, porque eso significa que si tengo una semilla puedo tener una cosecha. Jesús es la semilla de todo lo bueno que Dios quiere que tengamos. Es Dios quien planta la semilla, pero somos nosotros quienes debemos cultivarla, alimentarla, regarla y cuidarla. El terreno en el cual se planta debe ser arado y surcado y guardado libre de malezas. Nuestros corazones y nuestras vidas son el terreno. Todo lo que en él hay que cambiar o remover no se puede hacer al tiempo. Es un gran trabajo y solo el Espíritu Santo sabe el cuándo y el cómo apropiados para realizarlo. Mientras obra en nosotros sobre ciertos asuntos, debemos someter nuestra voluntad a Él, lo cual significa someter la carne a la guía y dirección del Espíritu. Si alguno de nosotros quisiera regresar al punto de partida de nuestro caminar con Dios e hiciera un inventario de todas las cosas que han cambiado en su vida, se sorprendería de la diferencia entre lo que era entonces y lo que es ahora. Recuerdo que al comienzo Dios trató conmigo acerca de la independencia, diciéndome que no podría hacer nada por mí misma. Luego se refirió a las motivaciones y me enseñó que lo que hago no es tan importante como el por qué lo hago. Trató mis actitudes en cuanto a ver televisión y cine, mi manera de vestir, mis pensamientos y desde luego mi boca o mi manera de hablar. Siendo sincera, debo decir que probablemente ha tratado conmigo muchísimo más en lo relacionado con mi boca que con cualquier otro asunto. Cuando Dios quiere usar algo, con seguridad el diablo procura robárselo. Como he sido llamada a enseñar la palabra de Dios, Satanás está siempre pujando por la propiedad del Señor. Desde luego, que he aprendido muchas cosas a través de los años acerca del uso de mi boca, pero recuerdo el día cuando Dios me dijo:
es tiempo de que tu boca demuestre que eres salva. Comprendí que era una cuestión vital, no solo una enseñanza menor del Espíritu Santo sobre la importancia de las palabras, sino una revelación transformadora de vidas sobre el uso de la boca. Haga que su boca hable lo recto. Escuchad porque voy a decir cosas excelentes. Voy a abrir mis labios para cosas rectas, porque mi boca dice la verdad y mis labios abominan la impiedad. Justas son todas las razones de mi boca, nada hay en ella perverso ni torcido. Proverbios capítulo 8, versículos del 6 al 8. Cuando leí versículos como el anterior, supe que tenía un camino por recorrer. En ese tiempo estaba orando por una unción más fuerte en mi enseñanza y ministerio, y Dios tuvo que mostrarme 3 hombres de la Biblia que fueron llamados, pero tenían un problema con su boca. Me reveló que tuvo que hacer algo con sus bocas, con sus palabras, antes de que pudiera utilizarlos como lo había planeado. La temerosa boca de Jeremías. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: Antes que te formara en el vientre te conocí, y antes que nacieras te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Yo dije: Señor Jehová, yo no sé hablar, porque soy un muchacho. Me dijo Jehová: No digas soy un muchacho, porque a todo lo que te envíe irás, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: He puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y destruir, para arruinar y derribar, para edificar y para plantar. Jeremías capítulo 1 versículos del 4 al 10. Dios llamó a Jeremías profeta de las naciones, e inmediatamente él comenzó a decir lo que Dios no le había dicho que dijera. El Señor tuvo que enderezar su boca, ponerlo a hablar lo correcto antes de que pudiera utilizarlo. Y no será diferente con nosotros. En primer lugar, debemos entender que cuando Dios nos llama a hacer algo, no debemos decir que no podemos hacerlo. Si Dios dice que podemos, podemos. Con frecuencia expresamos nuestras inseguridades, verbalizamos lo que otros han dicho previamente de nosotros o lo que el diablo nos ha dicho. Necesitamos decir de nosotros lo que Dios ha dicho de nosotros. Jesús dijo: Yo no les hablo mis propias palabras, sino las palabras del que me envió. Yo solo digo lo que he oído decir a mi Padre. Juan capítulo 8, versículo 28. Juan capítulo 12, versículo 50. Dios nos llama a un nivel más elevado. Nos reta a no continuar pronunciando nuestras propias palabras. Él quiere que hablemos no lo que hay en nuestra alma, sino en nuestro espíritu. Dios está preparando a su pueblo para utilizarlo en la cosecha del tiempo final, pero nadie ha sido usado jamás sin preparación. Eso quiere decir que Dios tiene que tratar con nosotros y que debemos someternos y ser sumisos a su obra en nosotros. Dios quiere afirmarnos. Él ha estado obrando en nuestra vida en términos generales durante años, pero este es el momento para algunos precisos ajustes finales. Probablemente usted ha escuchado mensajes sobre el tema de la boca, así que estas palabras no son una revelación nueva para usted, pero puede ocurrir como nos ha ocurrido a nosotros, que aún se está tomando ciertas libertades que ya no se puede permitir. Nuevo nivel, nuevo demonio. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos: por haber dicho esto, yo pongo mis palabras en tu boca como fuego, y a este pueblo como leña, y los consumirá. Jeremías capítulo 5, versículo 14. Dios nos llama a usted y a mí a un nuevo nivel más alto, y en cada nuevo nivel de las bendiciones y del poder de Dios enfrentamos nuevos obstáculos. En el pasado, quizá Jeremías hablaba como usted y yo hablamos ahora, pero Dios lo estaba llamando a un nuevo nivel, y en él, la forma de hablar de Jeremías lo metería en serios problemas. Debemos comprender que las palabras incorrectas le pueden abrir puertas al enemigo que no queremos abrir. Por años el Señor me habló de no abrir puertas,
pero un día él me dijo: Joyce, olvídate de las puertas. Satanás está buscando siquiera un pequeño huequito por donde escurrirse dentro de tu vida. Sea lo que sea que Jeremías estaba haciendo previamente, no era tan agresivo contra el reino de las tinieblas como Dios lo tenía planeado. Creo que esto es cierto también en su vida y en la mía. Dios tendrá que tratar ahora con asuntos que pasó por alto. No podemos andar en la carne hasta cuando comencemos a ejercer nuestro don ministerial y luego rápidamente tratar de andar en el Espíritu. No habrá poder ni unción liberados o transmitidos a través de una vida así. Luego, vemos en la historia de Jeremías cómo Dios le dice que hará que su palabra sea fuego en su boca y la gente como la leña. Tengo fe de que ocurra lo mismo en mi vida y ministerio. Cuando hablo la palabra de Dios, quiero tener un dramático efecto sobre la gente, que la transforme radicalmente. Y usted debe hacer lo mismo. Ya no tenemos tiempo para una cosita aquí y otra allá. Isaías capítulo 28, versículos del 10 al 13. Es tiempo de ajustarse o adaptarse a la obra de Dios. He leído libros que hablan de los avivamientos del pasado y cuentan cómo la unción del Señor era tan fuerte durante la predicación que centenares de personas caían de sus sillas al suelo y comenzaban a clamar por liberación y salvación. Creo que eso es una manifestación de Dios, pues las palabras de quien hablaba eran fuego y la gente como la leña. Pero eso no ocurrirá con nosotros si permitimos una mezcla de palabras en nuestra boca. Quizá nunca experimentemos completa perfección en esta área, pero es tiempo de buscarla de una manera más seria. Yo había estado orando por una unción más fuerte y Dios me la quería dar, pero primero me dijo: Joyce, ya es tiempo de que lo que expresa tu boca demuestre el hecho de que eres salva. Generalmente, cuando le pido a Dios algo, hay cosas que debo quitar del camino para que llegue lo que he pedido. Si usted compra muebles nuevos para la alcoba y estos son más grandes que los que tenía, debe sacar los viejos de la alcoba para que los nuevos quepan. No se aflija por lo que se debe ir, regocíjese por lo que llega. La boca lenta y torpe de Moisés. Entonces dijo Moisés al Señor: Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Éxodo capítulo 4, versículo 10. Cuando Dios lo llamó para ser su vocero ante el faraón y los israelitas, Moisés se quejó diciendo que no era lo suficientemente elocuente para hacer lo que Dios le pedía porque tenía un problema vocal. La respuesta de Dios fue: ¿quién dio la boca al hombre? ¿No soy yo el Señor? Versículo 11. A veces pensamos que Dios no lo sabe todo acerca de nuestras debilidades, pero sí lo sabe. Cuando comprendí que Dios me llamaba para ministrar su palabra a grande escala, le recordé que yo era mujer. Dudo que Él lo hubiera olvidado. Yo no tenía ningún problema con este hecho, pero conocía a otras personas que sí, y eso creó cierta cantidad de dudas sobre mi capacidad. Esa duda tuvo que desaparecer antes de que comenzara mi ministerio. En el versículo 12, Dios le dijo a Moisés: Ahora pues ve, que yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. La próxima vez que Dios le pida ser su vocero y surja el temor en su interior, recuerde: si Él lo envía, Él estará con su boca y le enseñará lo que ha de decir. La boca inmunda de Isaías. El año en que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Los quicios de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto,
porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, trayendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas, tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: Heme aquí, envíame a mí. Y dijo: Anda y dile a este pueblo: oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, pero no comprendáis. Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 9. El llamamiento de Isaías es un excelente ejemplo de la necesidad que Dios tiene de limpiar la boca antes de usar al hombre. Este pasaje bíblico me enseña que cuando nos acercamos a la presencia del Señor, Él obra en nosotros. En este caso, Isaías comprendió que tenía una boca inmunda. Creo que el clamor de su corazón fue por un cambio y Dios le envió su ayuda. La llegada del serafín con un carbón encendido se registra aquí como un acontecimiento instantáneo, pero no siempre ocurre de esta manera con nosotros. Todos preferiríamos la liberación milagrosa, pero creo que en la mayoría de los casos el Señor debe hacernos pasar a través de un proceso de limpieza. Lo que necesitamos asimilar de estos versículos es el principio que en ellos se establece. El versículo 7 declara que el pecado de Isaías fue perdonado. Por lo tanto, podemos deducir que su boca inmunda era pecadora y que como tal debía ser tratada. Luego vemos en el versículo 8 el llamamiento de Isaías. Dios le dijo: ¿Quién irá por nosotros? E Isaías respondió: Heme aquí, envíame a mí. Su corazón estaba dispuesto a servir al Señor como él lo sabía. Lo guió a su presencia. Dios siempre busca a alguien que tenga un corazón perfecto para Él, no necesariamente a alguien que tiene un desempeño o un récord perfecto delante de Él. Cuando el Señor es dueño del corazón de alguien, siempre puede cambiar el comportamiento de esa persona. Este pensamiento debe alentar y animar a quienes desean ser utilizados por el Señor, pero sienten que tienen demasiados defectos. Dios utiliza vasijas quebradas. Nosotros venimos al Señor tal como somos y Él nos moldea y nos convierte en vasijas útiles para su uso. Isaías capítulo 6, versículo 8. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 21. Después de que la boca de Isaías fue limpiada, Dios le dijo en el versículo 9: Anda y dile a este pueblo. El llamado, la unción y la comisión a veces ocurren de manera individual y aún en diferentes periodos de tiempo. Llamar, ungir y comisionar. Sentar las bases antes de construir. Porque nadie puede poner otra base o fundamento diferente al que ya ha sido puesto, el cual es Cristo Jesús, el Mesías, el ungido. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 11. Dios me llamó y me ungió, pero esa unción se ha incrementado a medida que he ganado experiencia en mi ministerio y me he sometido a la obra del Espíritu Santo en mi alma. Él me comisionó o me envió para construir su reino solo después de haber establecido una base o un fundamento apropiado. Si usted quiere edificar el reino de Dios, debe tomar tiempo para colocar el fundamento apropiado y poner su boca en línea. Es uno de los primeros pasos para establecer ese fundamento. Señor, que mi boca sea salva. Y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Juan capítulo 8, versículo 32. Jeremías, Moisés e Isaías, todos comprendieron que Dios tenía que cambiar algunas cosas en sus bocas, si era que iban a cumplir con el llamamiento divino. Y esto es válido para usted y para mí. Dios sanará nuestra boca, pero antes de que lo haga debemos ser conscientes de que necesitamos esa sanidad. Jesús dijo que es la verdad la que nos libera, y esta es la verdad que necesitamos decirle al Señor: que mi boca sea salva.